Buenas noches, La Caja de Pandora, quinta temporada, programa número 15 en el 2026. Conducen Sara Chao, Marcelo Goro y Ayelen en la operación técnica. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Otro acá. miércoles Otro miércoles de radio. Y bueno, ahora un poquito más relajado, desde ayer un poquito más relajado, pero Por tema relajado mundial, por dice el usted. tema mundial. Después no hay relajo que valga. ¿Vos? Qué difícil, muy difícil, pero bueno, uno sigue alentando. Así es. De todos modos, bueno, eso es el mundial, eso es una alegría, es una cara geopolítica, vamos a decir así, pero yo no le presto tanto atención al mundial desde ese punto de vista y me puse esta semana a reflexionar y a mirar un poco qué es lo que está pasando a nivel de la salud y los focos de crisis sanitarias que tenemos a nivel del mundo y cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo que va a tener el mundo, ¿sí?, por estas situaciones donde no solo tiene que ver con catástrofes climáticas o situaciones económicas que llevan al ajuste en salud, sino que van deteriorando a las personas mismas, ¿sí?, y a una dificultad también para entender y ver qué es lo que está pasando en el mundo a través de esto. Uno de los focos es la crisis de Palestina, ¿sí?, principalmente en la Franja de Gaza, que se mantiene un nivel de emergencia sanitaria extrema de la mano de un severo bloqueo, ¿sí?, de ayuda sanitaria y suministros con una infraestructura médica que está prácticamente anulada. Y esto a su vez va de la mano de una escasez de agua que lleva a desnutrición infantil, brotes de enfermedades infectocontagiosas, con una dificultad para controlar esas infecciones. Otro lugar es, bueno, lo que estamos viviendo, si bien desde lejos, pero participando también con ayuda sanitaria, es lo que recientemente pasó en Venezuela. Ya Venezuela venía con un sistema de salud debilitado y este doble sismo, ¿sí?, catastrófico, que no va a finalizar solamente deteniendo el movimiento telúrico, sino que esto tampoco finaliza con el recuento de las víctimas y de los sobrevivientes, sino que perdura en el tiempo con las consecuencias que trae estas catástrofes. Hay que, se ha conocido, ¿sí?, que hay 16.300 personas alojadas en campamentos. Esto a su vez, hay una dificultad importantísima para el manejo de los cuerpos, ¿sí?, y todavía se sabe que hay mucha gente que todavía no se ha desenterrado, ¿sí? Todo esto va sumando una dificultad para controlar las infecciones asociadas al hacinamiento, a la desnutrición, a un programa de vacunación que ya estaba debilitado, ¿sí?, lo cual va a dar también lugar a infecciones como fiebre tifoidea, cólera. O sea que seguramente ese terremoto o sismo se va a cobrar más vidas aún. Un tercer lugar o un tercer foco de crisis sanitaria está relacionada con el Congo. Una noticia del 5 de este mes
habla de que ya hay reportados más de 1.500 casos de ébola, ¿sí? Y este virus también se cobró más de 500 muertes. Se ha detectado que esta transmisión viral es comunitaria y continua, y que hay una variante viral nueva para la cual no hay ni vacuna ni tratamiento. ¿Y qué le parece a usted? Digamos, ¿esto es terreno o caldo de cultivo para que florezcan qué cosas? Sí. Más hambruna, más peste, más todo. Pero sobre todo ensayos clínicos. Ensayos clínicos, ¿sí? Claro. Con la promesa de nuevos tratamientos que seguramente no van a ser fácilmente cubiertos por ninguno de estos ciudadanos, ¿sí? Y una sobrecarga al sistema de salud para poder controlar esas infecciones por valores costosísimos. Y algo que quizás uno no pone el foco porque le parece que es el primer mundo o que tienen ya resuelto el sistema de salud, cosa que bueno, el COVID en muchos casos dejó ver que no, pero hay una histórica ola de calor en Europa que está amenazando la salud de millones de personas, impactando no solo en la salud, sino en la economía de 22 países. Ya se considera que el daño que provocó esta ola de calor en estas últimas semanas se asemeja a la crisis por el COVID. Francia confirmó 1.000 muertos, adicionados a los que habitualmente tienen esta época, ¿sí?, por esta ola de calor. Y según la OMS, entre el año 2000 y el 2019, las muertes relacionadas con el calor, ¿sí?, por el cambio climático o el aumento de las temperaturas a nivel mundial, aproximadamente cada año generan 489.000 muertes, ¿sí? Todo esto, lo que está provocando esta ola de calor, básicamente, más allá de la crisis en el sistema sanitario, es la rentabilización de la economía, ¿sí? Lo que se está viendo es que, por ejemplo, se cierran las escuelas, muchos lugares de trabajo donde no tienen buena ventilación no pueden extender el horario de trabajo. Lo mismo con los medios de transporte que no circulan en horarios donde el pico de temperatura es extremo. Por lo tanto, también es un cierre a la economía. Qué panorama, qué panorama de salud. Mundial. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, no es un invitado, es un columnista. Vamos a poner un pequeño tema así muy rapidito, así le damos la bienvenida con ese tema. Vamos. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ya mi papi no me quiere, mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona, el latido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Monetario internacional. Tus canciones son cafonas, que te escuche mondo. Fondo monetario internacional. Fondo monetario internacional. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ay, 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 ay. Ya mi papi no me quiere, mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona, el batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento
Bueno, vamos a darle la presentación a nuestro columnista Alejandro Olmos Gaona. Es historiador, escritor, asesor económico y él nos va a hablar de la economía. Así que buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo antes de hablar de la economía, quiero hacer una brevísima introducción relacionada con lo que Sara dijo hace un rato, respecto a que, sí, el Mundial, todo bien, pero ella no le daba mucha importancia, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, Marcelo, es que, yo que soy historiador, es esa cosa del pueblo argentino de cultivar el exitismo y donde lo coyuntural tapa lo esencial. En 1978, cuando se asesinaba, se torturaba y se desaparecía, hubo un mundial donde la gente masivamente fue a festejarlo a la Plaza de Mayo, al Obelisco. Era una cosa que uno no podía creerlo, que con lo que estaba pasando no se tuviera conciencia del horror que vivía la Argentina, más allá de que uno pueda festejar el triunfo del país en un mundial de fútbol. En 1982, después de la tragedia de Malvinas, cuando desembarcaron los soldados malnutridos, llenos de problemas, que fueron, diría, despreciados, también se agolpaba la gente en las vidrieras, el mundial los obnubilaba. Entonces yo creo, ¿cómo es posible que el mundial obnubile a la gente de tal manera que se olvide de los graves problemas que se tienen únicamente para sumergirse en eso? Y ni hablar de la gente que ha viajado a Estados Unidos gastando fortunas, porque lo que valen las plateas y lo que vale el traslado, sino que aquí, ayer, era una locura como si hubiéramos ganado. Ganamos los cuartos de final, pero pasamos a los cuartos de final, pero no ganamos el Mundial. Y era algo... Yo observé lo mismo. Incluso, perdón que te interrumpa, pero las primeras horas que, o sea, íbamos perdiendo, era un silencio, Total. No había nadie en la calle. Claro, entonces, no es que no haya que festejar. Por supuesto hay que festejar, especialmente un partido que estaba en las últimas y se revirtió. Y, por supuesto, un personaje como este Messi, que es algo incomparable, las cosas que puede llegar a hacer y además a motivar a un equipo, ¿no es cierto? Ujú. O sea, todo eso está bien. Lo que no está bien es que a la gente no salga a la calle por los problemas estructurales que tiene Argentina, no salga a la calle por la falta de educación, no salga a la calle por la salud, no salga a la calle por cuestiones gravísimas que me están ocurriendo y sí salga a la calle por el Mundial. Eso es lo que realmente me parece absolutamente intolerable. Y aquí lo hemos vivido ahora, en el 82, en el 78, y eso tiene que ver por qué Milei en este momento hace lo que hace. Porque se da cuenta cómo se puede manejar a la gente a través de los medios. Hoy todos los diarios, todos, lo único que era la primera página era el Mundial, Milei, los partidos. Digo, pero ¿que en la Argentina no está pasando otra cosa que el Mundial? Entonces, ya sé que cuando yo digo esto, hay mucha gente que me dice, bueno, no, pero imagínate, el Mundial, sí, el Mundial de Fútbol, que además es un negocio impresionante, donde las camisetas están llenas, es decir, los jugadores que ganan fortunas, es decir, todavía hacen publicidad para ganar más plata y te la pasan cuando estás viendo un partido en una especie de cortes, donde vos decís, pero ¿qué es esto? Aparte de que sea un evento deportivo, es un fenomenal negocio. Por supuesto, no podía faltar Donald Trump diciendo que levantaran la penalidad a este jugador norteamericano que tenía una tarjeta roja y donde yo escuché lo que explicó, que él no tiene idea de lo que es una tarjeta roja porque él conoce el fútbol injusto y que la FIFA agarró y le levantó Es decir, ¿cómo es posible que se desnaturalice todo eso? Y entonces, ¿qué pasa? En medio de todo eso está la realidad argentina. ¿Cuál es la realidad argentina? Que en el último presupuesto hay 960 millones de pesos para salud, hay 860 millones de pesos para educación y hay 14 billones de pesos para pagar la deuda. Un abismo entre salud, educación y la deuda. A esto se suma la deuda descomunal que tenemos, a esto se suma que la Argentina va a tener que pagar de aquí a fin de año 10.000 millones de dólares y el año que viene vencimientos por 32.000
millones de dólares, que ¿de dónde van a salir? De los ajustes, si pueden llegar a ser más ajustes de los que hay, de nuevas restricciones presupuestarias, donde el trabajo va a seguir en declive, donde en este momento, de acuerdo a las últimas estadísticas, hay 26.000 empresas que han desaparecido en los últimos 2 años y había un promedio de 1.000 empresas por mes, ahora 2.000. Hace un mes eran 2.000 empresas las que desaparecieron. Y a este maravilloso panorama, donde el ministro Caputo dice que Milei va a ser reelecto por paliza, donde dice que problemas no hay, la gente no, cuando a veces le preguntan, bueno, que el consumo ha bajado, pero no, son cuestiones estacionales, y ahora subió un poquito porque, bueno, la gente cobró el aguinaldo y gastó un poquito más, ¿no? Pero, y todo esto que configura un proyecto de país donde se quiere transnacionalizar todo. Ya se entregó la hidrovía de nuevo a Jean Denul, que vino defraudando al país desde 1994, cuando ganó la licitación para manejarla, donde ahora va a haber una ley de sociedades nueva, donde vos haces un contrato a una sociedad y cualquier problema pactás en el contrato que te vas a someter a la jurisdicción de los Estados Unidos, de Inglaterra, del Congo, de cualquier lado. Una cosa que decís, ¿qué finalidad tiene todo esto? La finalidad es que hay que cambiar todo el sistema convirtiéndonos no en una semicolonia, directamente en una dependencia de un poder transnacional que obra en los Estados Unidos, porque hay cuestiones que son simbólicas. Yo me acuerdo de un sabio chino que muy poca gente conoce, Fu Laochang, que hablaba del valor de los símbolos, ¿no? Es la primera vez en la historia de la Argentina que un presidente va a la embajada de Estados Unidos a festejar la fecha patria norteamericana. Un símbolo del sometimiento, un símbolo del vasallaje, un símbolo de que todo lo que sale de Estados Unidos tenemos que adaptarlo. Y como vos me decías recién, esto del shutdown, que es cuando en Estados Unidos, cuando el Poder Legislativo no le autoriza al presidente partidas para el funcionamiento del Estado, hay como un parate. Bueno, Milei lo quiere instrumentar acá. O sea, quiere instrumentar todo lo que se hace en Estados Unidos. A él no le importa que sea bueno, malo, funcione o no, sino quiere ser el mejor alumno de Donald Trump y de sus políticas. Ahora, ¿a dónde nos va a conducir eso? ¿A dónde nos va a conducir? A ser un país totalmente dependiente, con una soberanía ficcional, donde votamos siempre en los organismos internacionales con Inglaterra, con Estados Unidos y con Israel. Recién hablaba Sara del dramático tema de la Franja de Gaza, de lo que está pasando ahí, y nosotros nos hacemos los distraídos, como si eso no existiera. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué le pasa a los argentinos que no reaccionan ante esto? Que se está hablando de que Milei puede ser reelecto el año que viene y se está trabajando en eso. Y se fue un corrupto como Manuel Adorni y fue sustituido por otro corrupto como Santilli, que está siendo investigado en esas investigaciones que pueden llegar a tardar años y nunca llegar a ningún fin, porque claro, en este momento es el jefe de gabinete de ministros y por supuesto nadie va a cuestionarlo. Yo no sé si alguien activará el juicio o no, pero también tenemos un Congreso obsecuente, con algunas excepciones, y tenemos un Poder Judicial que no investiga. Marcelo Martínez Giorgi, el juez que intervenía en el caso Libra, acaba de echar a los querellantes porque diciendo que no demostraron de dónde estaba el origen de la plata que invirtieron, cuando esto está un elemento probatorio que tiene que desarrollarse más adelante, pero él ya lo trató de liquidar, porque claro, ¿a quién involucra eso? A Milei, a la hermana y a todos los que intervinieron en esa estafa, donde los únicos beneficiarios fueron un conjunto de personajes indudablemente vinculados al presidente. Viste, yo creo que es un cuadro extremadamente preocupante. La Argentina en este momento tiene una deuda imposible de pagar, 476.360 millones de dólares, y ¿qué va a hacer Caputo? Contraer nueva deuda para pagar la vieja. Y si no le alcanza,
los intereses generados por la deuda se volverán a capitalizar y seguiremos eternamente en eso. Mientras, como decía Sara recién, porque ella habló de la salud en el Congo, en Gaza, en Venezuela, es decir, en Europa, pero la salud de acá, que ella que es médica indudablemente lo conoce bien, está en un estado, no, perdón, aún hasta la salud privada, porque el otro día me decían que un médico del PAMI creo que le pagan 2.500 pesos. Hoy una mucama cobra por hora 6, 7, 8.000 pesos. Es decir, ¿cómo es posible que un médico gane una cifra insignificante y tenga que estar permanentemente? Entonces, claro, ¿al gobierno le importa? No. ¿Al gobierno le importa que no haya insumos en los hospitales? No. ¿Al gobierno le importa que haya gente que con fríos de 1 grado duerma en las calles? No. Y claro, ¿quién lo sostiene a Milei? Un grupito de gente que tiene mucho dinero, de grandes grupos empresarios, nacionales y extranjeros, donde mientras el presidente sirva a sus intereses, lo seguirán apoyando. La mayor parte del pueblo argentino tendrá que sufrir las consecuencias, como dijo este canalla del actual vocero presidencial, y bueno, la gente tendrá que abrigarse si tiene frío, porque aumentan el gas, aumentan la luz. Es decir, vos te das cuenta el grado de insensibilidad, donde pareciera que no les importa a la gente, les importa nada más que esta especie de burbuja en la que viven, donde hacen números, a ver cuánto hay que pagar de la deuda, cuánto podemos conseguir. Ahora acaban de conseguir un préstamo de 3.100 millones de dólares de 3 bancos, el BBVA, el Deutsche Bank y el Santander, para pagar vencimientos que van a venir. Es decir, estamos en una situación alimentada por una dirigencia política que no se enfrenta al presidente, que está fragmentada, está dividida y que no puede proponer un proyecto alternativo que diga, señores, esto no va más y hay que sustituirlo por esto otro. Yo realmente no sé vos qué pensarás a través de lo que te estoy diciendo. Te quería hacer 2 o 3 preguntas, porque siempre surgen 2 cositas. Primero, la primera pregunta, y como sos historiador, quería preguntarte si alguna vez hubo alguna situación similar, porque viste que siempre hablamos que en los 90, en los 80 y pico, 90, y después en el 2001, si la situación era igual o tenía otra base, ¿no? Había más trabajo, bueno, se podía acomodar. Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta es, cuesta pensar que Milei puede ser reelegido. Yo lo que creo, más allá del apoyo de otros sectores de poder y demás, si la figura de Milei no sería cambiada, por ejemplo, con una continuidad a través de Bullrich o del grupo de Macri, si no lo ves de esa manera. A mí me cuesta pensar que Milei puede ser reelecto. Sí. También nos costaba pensar que podía ser electo. Sí, también. No estoy esquivando esa parte. Simplemente digo si por ahí no están camuflando otra cosa. ¿Y la tercera? No, por ahora estas 2. A ver bueno, en principio, cuando vos lo comparás con otros momentos de la historia, todo esto es inédito. Porque aún analizando las cifras de la dictadura militar, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Los militares hubo cosas que no se atrevieron a hacer, por ejemplo, privatizar las empresas públicas, venderlas. No se atrevieron, porque eso eran valores intocables. Por otra parte, más allá de la represión salvaje y todo lo demás, había una estructura económica que venía de la década del 70, lo suficientemente sólida para que la Argentina no tuviera los problemas que tiene. El gobierno militar heredó una deuda de 8.000 millones de dólares, nada más. Ellos después la aumentaron, pero ya te digo, la aumentaron en 38.000 millones. Ahora está en 475.000. O sea, cifras totalmente diferentes. Además, vos hablás del 2001. En 2001, cuando se cambió
el ministro de Economía, salió el ministro que supuestamente había fracasado, que era José Luis Machiné, y fue sustituido por Ricardo López Murphy. Lo primero que hizo Ricardo López Murphy, lo primero que hacen estos tipos siempre, el ajuste. Y uno de los ajustes más brutales fue sobre la educación. Duró 15 días. Y se tuvo que ir. Y vino el nuevo ministro, el mago de la finanza, Domingo Cavallo, y ¿cómo terminó? A través de una revuelta generalizada que determinó que el presidente se fuera. Es decir, ahora eso no pasa. Ahora hay una represión implacable con la gente. Ahora hay un estado cuasi policial donde te escuchan, te investigan, es decir, donde no permiten el menor atisbo de cuestionamiento de nada. El otro día le escuchaba a una periodista que no es una zurda de mierda, como diría Milei, Liliana Franco, hablando de que es la primera vez en la historia, ni en la dictadura pasó que hayan desalojado la sala de prensa de la Casa de Gobierno. No, eso es... Y ahora que la reabrieron, parece que tienen que mostrar el documento, controlar una especie de cosa realmente inédita. Y claro, nosotros nunca hemos tenido un poder legislativo, digamos, de lujo, aunque hemos tenido grandes legisladores, ¿no? Pero acá el otro problema es que tenemos un poder legislativo que acepta cualquier tipo de extravío que les proponga Milei. Es decir, claro, vos me dirás, lo que pasa es que Milei aprieta a los gobernadores diciéndoles, si no le dicen a sus diputados y senadores que voten así, no les mando la plata, entonces, en vez de enfrentarlo en bloque, transigen. Y por eso Milei sigue haciendo lo que hace. Entonces, yo no veo que haya situaciones parecidas. Claro, en 2001 hubo una gran explosión por el tema de los bancos. En este momento no hay eso, porque el sistema bancario funciona aceitadamente. Pero el grado de morosidad, en este momento, la deuda de los ciudadanos con los bancos por tarjetas y por préstamos que los pueden pagar, son 26.000 millones de dólares. Esto también es inédito. Hoy la gente no es que ni siquiera puede pagar el pago mínimo de una tarjeta, no puede pagar ni eso siquiera. Entonces hay un grado de morosidad que se alimenta con otras cosas. ¿Viste? Esto es realmente muy preocupante y se contrapone con un discurso del gobierno que todo marcha de acuerdo al plan, de que no digamos suficiente a los periodistas, porque los periodistas lo que hacen es decir, señores, esta es la realidad, no solo el gobierno. Ahora, vos recién me decías, sí, posibilidad de que Milei sea reelecto. Yo he visto las encuestas y a Milei le dan caída y parece que en el mes de mayo subió un poquito, se recuperó un poco de la caída. Pero claro, ¿a quién tiene enfrente Milei? A nadie. Claro, en las últimas encuestas ha sorprendido que Cristina tenga la mayor intención de voto y que Kicillof tenga más intención de voto que Milei. Pero Milei en este momento está estructurando todo un proyecto para que las elecciones le den favores a él. Quiere eliminar las PASO, quiere hacer determinadas modificaciones electorales para ver de qué manera pueden manipular eso. Y además hay otro hecho, no es que yo sea afecto a las teorías conspirativas, ¿no? Pero hay un sujeto que se instaló en la Argentina, Peter Thiel, el de Palantir, que a través de sus sistemas, se ha asociado al Pentágono, a la CIA, puede manipular cualquier cosa. Resultados electorales, datos, uno no sabe lo que se puede llegar a hacer. Ahora, vos me decías que a lo mejor puede no ser Milei, pero puede ser alguien. Bueno, el otro día una reunión entre Pablo Roca, el de Techín, y Macri, diciéndole que Macri tenía que... Claro, yo me planteaba, entre el horror de Milei y una reacción de Milei, que lo elijan a Macri, no es que sea maravilloso, pero hay otro ordenamiento distinto, hay un respeto mínimo por un montón de cosas que Macri las demostró siendo presidente de la República, que con Milei no, porque Milei es un desorbitado estilo Trump. Lo que él dice es ley y él puede hacer cualquier cosa y nadie lo puede cuestionar. Es decir, hace lo que se le canta. Y claro,
tiene todo un conjunto de legisladores que están atrás de él, tiene un gabinete que también le responde y tienen un poder judicial que guarda olímpico silencio y las cosas que lo pueden afectar. Entonces todo es muy complicado, muy complicado. Y como bien decís, a lo mejor no lo pueden a Milei y pueden a algún otro. Ahora, viendo el panorama, podría ser Bullrich. Pero Bullrich es peligrosísima. Ya sabemos lo que es Bullrich siendo ministra, lo que puede llegar a ser siendo presidente de la República. Entonces, es salir de Guatemala para ir en Guatepeor, ¿viste? Estamos viendo un momento realmente sin antecedentes en nuestra historia, porque es la primera vez que un jefe de Estado se maneja como Milei, viaja todo el tiempo a Estados Unidos como si fuera el único punto de referencia, utiliza un lenguaje de cloaca, insulta a todo el mundo, y claro, tiene un conjunto de gente que trabaja en las redes para tratar de alimentar todo eso. Es decir, un cuadro que no augura buenas perspectivas para el futuro. No sé si vos tenés una pregunta, si no voy con mi tercera. Vaya con la tercera. Voy con la tercera. Bueno, lo otro era que había quedado picando. Sumar nada bueno, por supuesto que no. Pero Santilli, ¿qué es lo que modifica siendo digamos, el jefe de ministro ahora? ¿No? Porque, claro, bueno, el tema de Santilli es que, como yo no sé si lo decía Pañi ayer o antes de ayer en sus columnas, Santilli promete, y cuando consigue lo que prometió, después, olvídate. Entonces, Santilli tiene una elasticidad política que no tenía Adorni. claro. Tiene una calle que no tenía Adorni. Santilli se ha metamorfoseado, ha pasado del peronismo al PRO, del PRO al mileísmo. Es decir, conoce el ambiente, conoce las trenzas, conoce el chamullo, conoce el ámbito en el que está. Entonces, le es más fácil manejar a los otros. Es más fácil prometerle a los gobernadores, les vamos a mandar tal cantidad de plata, vamos a hacer tales obras de infraestructura, y después cuando los gobernadores hacen lo que el gobierno quiere, un flor de corte de manga, porque es su estilo. No es una cuestión de que uno está pensando subjetivamente lo va a hacer Santilli. Por otra parte, uno lo escucha hablar y cada cosa que dice es una mentira. Y cuando algún periodista en algunos casos se atreve a hacerle algún tipo de pregunta comprometida, ese escurridizo como una anguila, se escapa. Es decir, no va a contestar contundentemente algo. Entonces, viste, estamos ante un presidente que sabemos cómo es, un jefe de gabinete de ministros, viejo conocido de la política, y después tenemos un equipo gobernante donde hay personajes como el ministro de Justicia, Maíquez, que tiene un subsecretario de Justicia, Viola, procesado por haber inventado una causa a un juez de la Nación, a Casanelo, para justificar un problema. Él en ese momento defendía a los Báez, entonces trató de eliminarlo a Casanelo de la causa, inventando de testigos falsos. Es decir, tuvimos un ministro de Justicia abogado de narcos. Ahora tenemos un ministro de Justicia que trata de manipular de cualquier manera la justicia, consiguió que a su propio padre le extiendan el nombramiento como juez de casación 5 años. ¿Viste? Te puedo decir, ¿qué es esto, no? Y ahora han ido montones de nombramientos para jueces adictos y a otros jueces que se equivocaron quizás al mandar el pliego, como la cuñada de Hugo Alconadamun. Claro, la aprobó el Senado y cuando advirtieron que era cuñada de Alconada, que a Milei lo tiene acá y que cada escrito de Alconada mostrando los negocios del mileísmo de la hermana, es decir, inmediatamente Milei no emitió la designación que correspondía. A ese extremo llegan. Es tan grosero que se ponen en evidencia a cada paso. Y desde Adorni era el cajero, Sí. digamos, de los Milei. ¿De quién es el cajero Santilli?
Porque ahí, a mí me parece que ahí está la bisagra. Es que yo creo que primero Santilli es cajero de sus propios negocios, pero como acá hay un gran ensamblaje de un montón de personajes que orbitan en torno a este tipo de cosas, de negocios, seguramente ahora trabajará para Milei y para Karina, con el mismo empeño que trabajó Adorni. Lo que pasa es que Santilli es mucho más hábil para esconder, es mucho más hábil para negociar, es mucho más hábil para camuflar. Entonces, a Milei le va a ser mucho más útil Santilli. Primero, porque Santilli no tiene la soberbia de Adorni. Y tiene más empatía en el trato, es más político. No Adorni, que se paraba en el atril, ¿viste? Con ese aire despreciativo, y que ahora no puede salir ni a la calle, porque lo putean en todos lados, apenas lo ven, ¿no? Bueno, Santilli no. Entonces, claro, le va a ser más fácil el manejo de ciertos negocios, le va a ser más fácil acordar con la oposición, le va a ser más fácil, qué sé yo, chamullarles para decirles, no, mire, yo les voy a conseguir esto y otro, que después les hago un flor de corte de manga. Es decir, es un tipo mucho más hábil, y además tiene todos unos antecedentes de haber militado en el peronismo, en el PRO, conoce gente de un montón de ámbitos políticos que Adorni no conocía. Adorni era una persona recién llegada, Santilli no. Y además tiene un íntimo amigo, Cristian Ritondo, que también juega para el mismo lado, que además fíjate que a Santilli, cuando le cuestionaron dónde vivía, yo me acuerdo de un video que vi mostrando la casa donde vive. El otro día le preguntaron cómo era posible que en una declaración jurada tuviera una deuda por $500.000 y lo hubiera cancelado al año siguiente. Y dio toda una explicación, ¿viste? Ahora, ¿por qué? Porque sabe que aquí no se investiga a nadie. Oíme, ¿cuándo estalló lo de Adorni? ¿Hasta ahora lo han citado a indagatoria? No. No, estuvieron esperando que Es decir, presentara. Adorni se fue por los medios, por la gente, porque ya era algo, es decir, todos los días se encontraba algo, la compra de Saban, la compra de Play, ¿viste? Claro. Era una cosa, Sí. además, pedirle tarjetas de crédito a los subordinados que le prestaran, o sea, realmente fue de una vulgaridad. Santilli no cae en eso, pero igual, es decir, nadie quiere investigar su patrimonio, porque sabe que si lo investigan, le va a ser muy difícil justificar la plata que tiene. Bueno. Creo que estamos para un tema. Sí, bueno. Vamos a un cortecito, un poquito de satisfacción ahora entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Miguel Mar- No puedo más, estoy caliente.
canción, un poco de satisfacción. Arriba el sol, aquí la vida. Una canción y un poco de satisfacción. Oh, oh, dame un poco más, un poco de satisfacción. 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 Está difícil. Bueno, volvemos al programa. Quería preguntarle a Alejandro si esa deuda se puede pagar o si nos van a seguir prestando plata de otros lugares, si todavía tenemos credibilidad o esto es hasta que Trump siga en el poder. Mira, hoy casualmente un periodista me hizo la misma pregunta, ¿no? Me dijo, primero la deuda es impagable. Es impagable una deuda que es de 470.000 millones de dólares, impagable. Entonces lo que va a hacer el gobierno es refinanciarla, pedir nueva plata y seguir eternamente así. Y claro, teníamos cuando se fue Alberto Fernández, la deuda con el fondo eran 40.000 millones de dólares. Hoy, la deuda con el fondo es 58.300 millones, a lo que hay que adicionar 1.900.000 millones de dólares, que es un desembolso que va a dar el fondo ahora los próximos meses, que le va a servir a Caputo para pagar. O sea que de esos 58 nos vamos a los 60.000, porque el préstamo con el fondo fueron 20.000 millones a 10 años de plazo. Al fondo hay que pagarle, a partir del año que viene, 3.100 millones de dólares todos los años. A partir del año 2030, esa cifra se irá a 4 a 5.000 millones. Y claro, esto será el gobierno que venga. Y si no se puede pagar, ¿qué pasa con el fondo? Y se pide un waiver, o sea, una dispensa, vuelve a refinanciarse y volvemos a seguir aumentando y el fondo a seguir controlándote, porque el fondo, toda esa refinanciación y todo lo que te hace, no te lo hace gratuitamente, porque claro, el fondo, los intereses que cobra no son los que cobran los acreedores, son intereses mucho más bajos. El problema es que el fondo te va a pedir más planes de ajuste, claro, te va a pedir más condicionamientos, te va a exigir que vendas lo poco que tenemos y, por supuesto, muy sutilmente dirá, bueno, ustedes tienen un montón de extensiones para hacer determinadas cosas, es decir, Trump quiere liquidar a China en la Argentina e instalar bases norteamericanas. O sea, aquí, con este gobierno, y mientras esté Trump puede pasar cualquier cosa. Claro, yo no sé lo que va a pasar con Trump en las elecciones de medio término, porque parece que los demócratas lo van a liquidar. Y si lo liquidan a Trump se le va a hacer muy difícil seguir gobernando y, por supuesto, el apoyo que tiene Milei no lo va a tener. Por otra parte, el apoyo ha sido de alguna manera bastante selectivo, porque vos te acordarás que primero le dio un apoyo a través del Fondo Monetario el año pasado, que nos dio 20.000 millones. Cuando se venía todo al tacho, debido al triunfo, a la pérdida en la provincia de Buenos Aires, el swap milagroso, 20.000 millones de dólares. Y ese swap, hubo anuncios que iba a haber otros 20.000 millones. No aparecieron nunca. Y ahora ya no van a aparecer. Salvo que, no sé, porque además, ojo, Trump puede hacer lo que quiera, pero en Estados Unidos hay toda una serie de contrapesos estructurales que puede decir, no, presidente, el Banco de la Reserva Federal le va a decir no le doy un banco más. Es decir, por eso hay que ver qué pasa
en el futuro respecto a la economía argentina y respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Son cosas que están íntimamente relacionadas, ¿no? Porque Trump, que es el mejor discípulo de Milei, que es el mejor discípulo de Trump, indudablemente, si Trump lo deja de sostener, porque, perdón, Trump lo va a sostener a Milei en tanto y en cuanto la Argentina apoye las políticas de Estados Unidos en este momento, como estamos apoyando lo que se hizo en Gaza, como estamos apoyando lo que se hizo en Irán, como estamos apoyando todo lo que se le ocurra hacer a Trump, bueno, pero si acá la cosa empieza a andar mal, y en Estados Unidos también, y bueno, vamos a tener una serie de problemas extremadamente complicados. Me quedé pensando, ¿es de medio término o elección presidencial? No, es elección de legisladores. Yo pensé que era. O sea, y Trump está Se van a renovar alrededor de, creo que 470 diputados. Claro. Y Trump tiene, creo que 2 años más. Bueno. Claro, fue un poco antes que Y ya no Milei. puede ser reelegido. O sea, Claro. Trump se terminó. No, yo pensé Claro. que era, mira vos, bueno, no sabía que era de medio término. Y por otro lado, y creo que ya tenemos que más o menos ir cerrando, ¿dónde va la plata esa? ¿Es para pagar intereses? ¿Para qué es esa plata que viene a veces del fondo y demás? No, porque Para pagar. está bien, pero Para pagar. ¿y pagar qué? Intereses. Intereses. Interés, nada más. Es que ¿no? vos O sea, fíjate, en estas cosas raras que pasan en la Argentina, sí, cuando Martín Guzmán arregló la deuda con el fondo, ¿qué arregló? Al fondo se le debían 44.500 millones de dólares. Entonces arregló con el fondo que el fondo le diera la plata para pagarle al fondo. Y esa plata que le dio el fondo para pagarle al fondo se la iba a devolver la Argentina en 10 años. Bueno, vino Milei, fracasó lo que fracasó, y pidió 20.000 millones de dólares más también a 10 años de plazo. Entonces, claro, el problema es que cuando los pagos ya no se pueden hacer y empiezan a pasar los años, y el nuevo problema es volver a renegociar. Ahora, esa plata es como si vos mañana le debes al Banco de la Nación 1 millón de pesos y vas a decir, mire, présteme 1 millón de pesos, así le pago. Claro, eso en la vida cotidiana normal es un disparate, pero parece que en las finanzas internacionales se maneja así. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el fondo, y fundamentalmente en este momento Estados Unidos, que es el principal operador del fondo, porque es el que mayor derechos especiales de giro tiene, el único que tiene poder de veto, para decidir apoyar o no a un país si geopolíticamente le conviene. A la Argentina le consiguió ese préstamo porque le convenía tener alineado a Milei. Y como en este momento en los países latinoamericanos se está configurando una nueva derecha política, Cast en Chile, Peña en el Paraguay, Noboa en Ecuador, es decir, todas estos nuevos personajes de la Espriela en Colombia, un tipo que habla de la fortuna que gasta, de la opulencia en la que vive, que lo haya votado el pueblo colombiano. ¿Viste? Son cosas que, más allá de, claro, de las dificultades de Petro, es decir, yo entiendo que la gente se desilusione. Lo que no entiendo es que vote a un personaje que no lo representa. Va a quedar Lula aislado, digamos, en Claro. medio de... La suerte que tiene Claro, Lula es que, Lula claro, y que Brasil Sheinbaum, que es un en país, México. claro, que Sí. Claudia Sheinbaum, que es un país extremadamente poderoso, Ujú. pero esas son las dos únicas salvaguardas que tenemos. Claudia Sheinbaum y Lula, Está- Brasil y México, Sí, que no son dos Uruguay. paisitos. claro, no, ¿No? son dos. Pero después, entonces, claro, yo a veces esto es una cuestión de análisis psicológico, sociológico. ¿Por qué alguien vota a aquel que lo va a perjudicar creyendo equivocadamente que lo va a beneficiar porque el otro le falló? Es decir, es una cuestión realmente difícil de analizar, no es fácil, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, yo creo que si en la Argentina no hay una configuración política diferente, si no hay una especie de unión nacional de grupos en base a objetivos concretos, con una política diferente que se oponga a esto, no tenemos salida. Si acá no hay un nuevo proyecto
que nos una para salir adelante, no hay ninguna posibilidad que la Argentina, con este gobierno o con las ideas que sostiene, funcione. No hay otra posibilidad. Es decir, vamos a quedarnos encallados en la apertura restricta a los mercados extranjeros, a que nos llenen de basura. El otro día venía caminando por la calle Florida, domingo, 4 de la tarde, desde Diagonal hasta Paraguay. Iba a tomar un té con mis hermanos. Y había un negocio chino, no me acuerdo si en casi Corrientes o casi Lavalle, había 1,5 cuadras de cola de gente para comprar, ¿qué? Basura. Cositas. Cosas que no tienen mayor importancia, pero o conseguir algo que acá es un poco más caro y ahí lo consigue más barato. ¿Viste? Antes la Argentina se caracterizó es esa desesperación por el consumo. por el consumo, ¿no? Aunque... Y lo incentivan el consumo de eso. La Argentina siempre fue un país que tuvo una gran clase media, o sea, no era como otros países donde había los pobres y los ricos. Acá no. En este momento vamos a ver a eso. Va a estar la gente que no tiene que morfar y los que tienen mucha plata y pueden gastar. Entonces, yo no creo que ese sea el futuro que deseamos, ¿no es cierto? No. Más teniendo las riquezas que podemos tener, fabricando alimentos para más de 400 millones de personas, aunque haya gente que no coma, teniendo la tecnología que tenemos en el INVAP, en ARSAT, las investigaciones que hace la CONEA, que ahora acaban de echar un montón de gente. Eso está ¿Viste? bien. Es decir, todo lo valioso Sí. lo barren y lo liquidan. Entonces, claro, tenemos a veces, yo tengo un sobrino mío que siempre me dice, Alejo, sos un poco exagerado. No soy un poco exagerado. Yo conozco la historia de mi país, veo lo que son los datos y además veo el propósito de Milei, que no es que lo ha ocultado. Pues si yo dijera, bueno, está haciendo esto, pero dijo que no, que iba a hacer el salariazo, como dijo Menem cuando asumió. No, Milei dijo claramente que él quiere destruir al Estado. Porque el Estado es criminal, es perjudicial, es decir, quiere desarticularlo totalmente, dejarnos sin nada. Y claro, ningún país que se respete ha crecido sin un Estado fuerte. El país que tanto admira, Estados Unidos, precisamente tiene un Estado muy presente y fuerte, ¿no? Bueno, él quiere dejarnos inermes para que, claro, para que manejen. O sea, que me acuerdo que una reunión cuasi secreta que hubo en el 92, donde intervinieron directores es decir, funcionarios de bancos, abogados de bancos extranjeros, empresarios extranjeros, es decir, una reunión para lo que era el proyecto de Menem del 92 en adelante, ¿no? Esto fue inaugurado por el canciller Di Tella y su frase inicial fue: hemos preparado una legislación para que ustedes hagan lo que quieran. Un empresario extranjero que le decís eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a invertir en Argentina para el progreso argentino o para favorecer sus negocios? Es más que obvio. Claro. Bueno, Servido en bandeja. un panorama realentador. Lamento traerles tan malas noticias, ¿no? Decirles cosas que por No. ahí... Ganó Argentina. No alcanza No alcanza, con no ganar el no mundial. alcanza. Eso creo que es el inicio de este programa y todo este andar que por donde nos llevó Alejandro. Me parece que no alcanza con ganar un mundial, con estar, digamos, esa euforia fugaz que podemos Claro, llegar lo a dijiste tener. bien, Sara, No al es la principio, base. ¿no? Está bien que No. ganemos, que festejemos y todo, pero es una partecita. Claro. El mundial De se nuestras termina vidas, claro. y la Argentina sigue, Claro. y los problemas siguen, y la pobreza aumenta, y la exclusión social también. Y de alguna manera nos impacta a todos. La estemos pasando bien, más o menos, o Se calcula mal. que a fin de año va a haber 500.000 personas más Y desempleadas. sí, Yo te voy a dejar una pregunta, pero para el próximo, la Bueno. próxima vez que venga, ¿no? Bueno, Porque vos me dijiste, tu sobrino te dijo, ¿no te parece que sos un poco exagerado? A mí también me lo dicen. Claro. Y yo, no sé, a veces me pongo a pensar, a lo mejor quienes estamos por ahí fuera de contexto, tal vez seamos nosotros que hemos vivido otras situaciones, otras veces.
y hemos visto cosas también pasadas que terminaron, como la del 2001, Claro. como la que terminó. Pero también me queda dando vuelta esto, de los jóvenes que a veces dicen, ¿no seremos un poco exagerados? Bueno, mira, digo, yo te voy a eso te lo voy a responder después, ¿no? Pero ahora te digo que en una obra del gran dramaturgo noruego Henrik Ibsen, Brandt, un personaje, cuando ve que en un lugar, en un pueblo, están todos locos, es decir, están obnubilados por algo que los va a destruir, él tiene conciencia de eso, trata de oponerse, trata de discutirlo, como lo hace el doctor Stockman en la obra El enemigo del pueblo, y claro, va caminando y dice, en un pueblo cuando todos están locos, el cuerdo es el loco. Entonces, claro, cuando vos decís lo que va en contra de lo que dicen todos, oíme, hoy un programa que yo a veces escucho, después de hoy no lo escucho nunca más, porque es muy interesante, de Ernesto Tenenbaum, en Radio Con Voz, a las 8 de la mañana, el programa empieza a las 8, termina a 12 menos cuarto. Bueno, es un programa político, donde se habla de política, de economía, hay alguna parte de frivolidad. Hoy de lo único que se habló, Fue el Mundial. del Mundial y de Messi. Pero además pasando la opinión de jugadores extranjeros sobre Messi, sobre la Argentina, una cosa que digo, pero señor, ¿no hay otra cosa en la Argentina? Y bueno, las titulares de los diarios, ¿no? La Nación, Página 12, Clarín, todos. sí. Así nos va. Así Bueno, nos va. cerramos. Sentá. Bueno, este ha sido otro programa de La Caja de Pandora, instructivo para los revolucionarios del amor. Y nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, a las 20, por Radio Caput. Caja de Pandora. Bueno, cerramos con Me quedo contigo, de Manu Chao. Si me das al eje entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das al eje entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das al eje entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo para llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo. Los galerías. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte a los labios. ¡Ale, payo! Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das al eje entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das al eje me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado,
arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias.